Estás de rodillas sobre la arena. Te quema la piel. Las piernas te duelen, inmóviles, temblando por el esfuerzo y el calor. Un collar de hierro se cierra alrededor de tu cuello, ajustado tan fuerte que cada vez que tragas sientes que te ahogas. De él sale una cadena que te une a otras 11 mujeres, tan cerca que puedes sentir sus movimientos, tan cerca que puedes oírlas respirar. Una llora en silencio, otra susurra una oración, sílabas desconocidas, un idioma que no entiendes, pero cuyo desespero reconoces de inmediato. Una sombra cruza tu rostro. Por medio segundo el sol desaparece. El alivio te invade, breve y cruel. Entonces unas manos te agarran la mandíbula, te fuerzan a abrir la boca. Unos dedos entran, presionan contra tus dientes, tus encías, el fondo de tu garganta. Tienes arcadas. Tu cuerpo intenta apartarse, pero la cadena se tensa de golpe. Él no se detiene. Examina tu lengua en busca de enfermedad. Te abre los párpados. Revisa el blanco de tus ojos. Mete un dedo dentro de tu labio y lo tira hacia abajo, exponiendo tu boca como ganado en un mercado. Porque eso es lo que eres ahora. Aún no lo sabes, pero esta inspección decidirá el resto de tu vida. Para el hombre que te examina, este momento no tiene ningún peso. Olvidará tu rostro antes de que se ponga el sol. Hace 12 días, este no era tu mundo. Hace 12 días, eras la hija de un líder de aldea, en algún lugar del Sahel. Te despertabas cada mañana con la voz de tu madre llamando tu nombre. Conocías los senderos entre las chozas. Sabías dónde caía la sombra al mediodía. Tenías un nombre que significaba algo. Ahora ella está muerta. La viste morir. Y seguiste caminando después, porque los hombres con espadas dejaron clara la regla sin decirla en voz alta. Si te detienes, te unes a ella. En árabe hay una palabra para lo que te has convertido. Jaria. Se traduce vagamente como esclava, pero esa traducción es limpia, demasiado suave. Oculta la verdad. Lo que realmente significa la palabra es esto. Tu cuerpo es inventario. Tu futuro pertenece a quien pague por él. Tu pasado ya no existe. El hombre que te examinaba da un paso atrás. Asiente levemente. Otro hombre se adelanta con una bolsa de cuero. Oyes el sonido de las monedas moviéndose dentro. El metal cambia de manos. Acabas de ser vendida por tercera vez este mes. Y a donde te llevan, los historiadores pasarán siglos fingiendo que nunca existió. Esto es el comercio árabe de esclavos. 14 millones de africanos. Más de 13 siglos. Ese lapso importa más que el número. Los sistemas no sobreviven 13 siglos a menos que sean cuidadosamente mantenidos. Un sistema tan eficiente en borrar a los seres humanos que casi no quedan descendientes para contar la historia. Si esta historia te importa, suscríbete a Grim History, porque no apartamos la mirada de las historias que el mundo intentó enterrar. Ya conoces el comercio transatlántico de esclavos, barcos, cadenas, plantaciones en América, 12 millones de africanos transportados a través del océano durante unos 400 años. Esa historia tiene museos, memoriales, películas. Se enseña en las aulas. Los políticos la mencionan en discursos. Pero hubo otro comercio de esclavos, más antiguo, más largo, y según algunas medidas, incluso mayor. El comercio árabe de esclavos comenzó en el siglo VII, tras el surgimiento del Islam y las conquistas árabes que se extendieron por el norte de África. No terminó hasta el siglo XX. Arabia Saudita abolió oficialmente la esclavitud en 1962. Mauritania lo hizo en 1981. No son fechas antiguas, son años que recuerdan tus abuelos. Hay personas vivas hoy que nacieron en sociedades donde este comercio aún operaba legalmente.
entre aproximadamente el año 650 después de Cristo. Y el siglo XIX, los historiadores estiman que entre 14 y 17 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados al norte de África, al Medio Oriente y a la península arábiga. Algunos estudiosos creen que la cifra real es mayor. Los registros eran inconsistentes. Las muertes no se contaban. Caravanas enteras desaparecieron sin documentación. Más personas, durante un período más largo, a través de rutas que cruzaban 3 continentes. Y, sin embargo, casi nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque este comercio fue diseñado para no dejar nada atrás. Y funcionó. Hoy, en Estados Unidos, hay alrededor de 45 millones de personas de ascendencia africana. Su existencia es evidencia. Sus comunidades mantienen viva la memoria. Sus luchas garantizan que la historia no pueda desaparecer. Pero en Medio Oriente, tras 13 siglos de importar a millones de africanos, no queda casi nada. Pequeñas comunidades en Yemen, poblaciones dispersas en el sur de Irak, unos pocos miles de afroárabes en Marruecos, restos diminutos allí donde debería haber millones. Entonces, ¿a dónde fueron 14 millones de personas? Los historiadores buscaron migraciones, buscaron registros perdidos, no querían la respuesta. Con el tiempo la encontraron, y la respuesta es la parte más oscura de toda esta historia. Los hombres fueron castrados. Esto no es especulación, no es un rumor. Está documentado en cientos de fuentes primarias a lo largo de siglos. Los traficantes árabes de esclavos castraron sistemáticamente a los varones africanos en tasas estimadas entre el 80 y el 90%. El procedimiento se realizaba en puntos específicos a lo largo de las rutas comerciales. Los monasterios egipcios se hicieron infames por ello. Monjes cristianos coptos desarrollaron técnicas que mejoraban ligeramente las tasas de supervivencia. Aún así, por cada hombre que sobrevivía, morían de 3 a 5 por pérdida de sangre, infección o shock. Algunos relatos sugieren tasas de mortalidad aún más altas. Considera las cifras. Si un comerciante quería 100 unidades vivas para vender en el mercado, podía comenzar con 400 o 500 hombres. Para los comerciantes, esto no era una masacre, era un costo. El resto moría gritando en la arena. La lógica era cruel, pero eficiente. Los esclavos castrados no podían reproducirse, no podían formar familias, no podían construir comunidades lo suficientemente fuertes como para resistir. No podían dejar descendientes que algún día exigieran justicia. Trabajaban, envejecían, morían y eran reemplazados por la siguiente redada. Generación tras generación, durante más de 13 siglos. Pero las mujeres cumplían un propósito completamente distinto. Se las mantenía intactas, se las mantenía fértiles, se las preservaba, específicamente por lo que sus cuerpos podían producir. Y lo que les ocurrió es una historia que los registros históricos describen solo mediante eufemismos, con palabras cuidadosas, en silencios deliberados, en detalles considerados demasiado indecentes para ser registrados abiertamente. El sistema requería un suministro constante. Los comerciantes árabes no solían ser saqueadores directos, eran hombres de negocios, operadores de vastas redes comerciales que se extendían por continentes. No asaltaban aldeas personalmente. En su lugar, construyeron sistemas económicos que incentivaban a africanos a capturar y vender a otros africanos. Las armas de fuego inundaron el continente. Armas europeas comerciadas a través de intermediarios árabes. Textiles, bienes de lujo, sal, preciada en las regiones subsaharianas, y a cambio seres humanos. El reino de Dahomey,
en lo que hoy es Benín, se convirtió en uno de los principales proveedores. Su economía pasó a depender de incursiones esclavistas anuales contra pueblos vecinos. El sultanato de Zanzíbar controlaba las rutas de África Oriental. El sultanato Fung dominaba el corredor del Nilo. Grupos tuareg controlaban los pasos transsaharianos. Los reinos africanos iban a la guerra no por tierras, sino por personas. Los sobrevivientes capturados eran obligados a marchar hacia puntos de concentración y vendidos a comerciantes árabes. El ciclo se alimentaba a sí mismo sin fin. Más armas significaban redadas más exitosas. Más redadas significaban más cautivos. Más cautivos significaban mayor poder de compra. Mayor poder de compra significaba más armas. Una máquina que consumía sufrimiento humano y se hacía más fuerte con cada vida que devoraba. Las aldeas eran atacadas al amanecer, cuando la resistencia era más débil. Guerreros rodeaban los asentamientos mientras la gente dormía. El asalto era repentino, aplastante. Los hombres que luchaban eran asesinados de inmediato. Los hombres que se rendían eran inspeccionados en el acto. Edad, salud, fuerza. Los jóvenes fuertes eran separados para la castración y la venta. Los hombres mayores, con poco valor en el mercado, a menudo eran asesinados en el mismo lugar donde estaban. Pero las mujeres enfrentaban un cálculo distinto. Los comerciantes las examinaban cuidadosamente. La edad importaba. Las niñas demasiado jóvenes requerían años de alimentación antes de volverse rentables. Las mujeres demasiado mayores alcanzaban precios reducidos. La edad ideal se encontraba en medio. Y lo que les ocurría a las mujeres que cumplían esos criterios ideales es hacia donde se dirige esta historia ahora. El rango de edad más valioso se situaba aproximadamente entre los 13 y los 25 años, lo suficientemente mayores para sobrevivir a lo que les esperaba, lo suficientemente jóvenes para ser explotadas durante décadas. La apariencia importaba enormemente. Los mercados árabes tenían preferencias precisas, comprendidas instintivamente por comerciantes experimentados. Ciertos tipos de cuerpo, ciertos rasgos faciales, diferencias sutiles que podían duplicar o triplicar un precio según el destino. Diferentes regiones querían cosas distintas. En casi todos los mercados, las mujeres de Etiopía alcanzaban los precios más altos. Sus rasgos eran ampliamente considerados deseables. Una mujer de esas regiones podía venderse por el doble, a veces el triple, de lo que se pagaba por otras. Quienes cumplían los criterios preferidos eran separadas de inmediato. Recibían un trato apenas mejor durante el transporte, un cuidado marginalmente mayor. No por misericordia, nunca por misericordia. La mercancía dañada perdía valor. Preservar la inversión era simplemente buen negocio. Las familias eran destruidas en los lugares de captura o en puntos de concentración centralizados. Madres arrancadas de sus hijos, maridos arrancados de sus esposas, hermanas arrastradas lejos de sus hermanos. Vínculos de toda una vida eran destruidos en minutos, sin posibilidad de reencuentro. Misioneros y exploradores europeos que presenciaron estas separaciones dejaron relatos escritos de escenas que les costó describir. Los gritos, el aferrarse desesperado, familias abrazándose unos segundos más, últimos contactos de piel, últimos sonidos de voces familiares. Luego las cadenas se tensaban y personas que habían compartido vidas enteras eran arrastradas en direcciones opuestas, para no volver a encontrarse jamás, para no saber nunca qué fue del otro. Un misionero escribió que los gritos lo persiguieron durante años después, que incluso décadas más tarde todavía podía oír a madres llamando a hijos que nunca responderían, sin importar cuán lejos viajara. Los sonidos viajaban con él.
Esos gritos resonaron por África durante 13 siglos, y casi nadie fuera del continente los escuchó jamás. Luego llegó el Sahara. Las rutas transsaharianas no se medían en distancia, sino en muerte. Imagina la extensión desde Nueva York hasta Denver. Ahora imagina cruzarla a pie, encadenado, con casi nada de agua, bajo un sol que mata. Desde los puntos de recolección en el África subsahariana hasta los grandes mercados del norte, Trípoli, Túnez, El Cairo, Marrakech, las caravanas recorrían distancias asombrosas. Algunas rutas superaban las 2000 millas, otras se extendían aún más. El viaje duraba de 2 a 3 meses en condiciones ideales. Las condiciones nunca eran ideales. El Sahara es el desierto cálido más grande de la Tierra. Las temperaturas diurnas superan con frecuencia los 120 grados Fahrenheit. La arena se vuelve lo bastante caliente como para ampollar la piel al contacto. La sombra es inexistente durante cientos de millas. Luego llega la noche. Las temperaturas se desploman. El mismo desierto que quemaba los cuerpos de día podía congelarlos después del anochecer. Solo ese cambio extremo mató a incontables personas. El agua se convirtió en el recurso más valioso, racionada con un cálculo implacable. Los camellos necesitaban agua para sobrevivir. Los camellos eran costosos. Los camellos transportaban mercancías. Los esclavos eran más baratos que los animales. Los esclavos podían ser reemplazados. Así que el agua iba primero para los camellos. Lo que quedaba, si quedaba algo, iba para los humanos. Los labios se partían hasta sangrar. Las lenguas se hinchaban. Las gargantas ardían. Y siempre el conocimiento de que no había nada que beber con cientos de millas aún por delante. La comida era escasa. Dátiles secos, a veces trozos de carne, solo lo suficiente para mantener los cuerpos en movimiento, nunca lo bastante para conservar la fuerza. Durante meses de caminata, la muerte era constante. Los historiadores estiman que entre el 20 y el 30% de los cautivos murió durante los cruces del Sahara. Algunas caravanas perdieron a la mitad de su carga humana. Otras llegaron con pérdidas superiores al 60%. Quienes se desplomaban eran abandonados. Cuando eso ocurría, nadie reaccionaba. Así sabía la caravana que estaba funcionando. Detenerse para enterrar a los muertos ralentizaba a la caravana. Detenerse para ayudar a los moribundos ponía en riesgo a los vivos. Los cálculos no dejaban espacio para la compasión. La gente era dejada sentada en la arena, demasiado débil para continuar, viendo desaparecer la caravana mientras esperaban morir. Con el tiempo, las propias rutas quedaron marcadas por huesos. Heinrich Barth, un explorador alemán que cruzó el Sahara en la década de 1850, registró lo que vio. Describió senderos cubiertos de esqueletos humanos. En algunos valles, los restos eran tan densos que era difícil no pisarlos. Cráneos blanqueados por el sol, cajas torácicas medio enterradas en la arena errante. No eran huesos antiguos. Eran incorporaciones recientes a senderos que habían estado acumulando cuerpos durante más de 1000 años. René Caillier documentó escenas similares a lo largo de las rutas occidentales. Escribió sobre valles que parecían blancos a la distancia, no por la arena, sino por los restos acumulados. Gustav Nachtigall describió regiones donde cráneos y huesos daban al suelo una dureza semejante a un pavimento bajo los pies. Cientos de miles de personas, posiblemente millones a lo largo de 13 siglos, sus restos dispersos por el desierto más grande del mundo, marcando los caminos que los consumieron. Pruebas silenciosas de un sistema que el mundo decidió no ver. Para las mujeres que sobrevivieron, que de algún modo soportaron la sed, el calor, el frío, el hambre,
Llegaras a un puerto del norte de África, solo significaba que la muerte inmediata había cesado. Nada más. La supervivencia tenía su propio precio. Muchas llegaron quebradas de formas que no dejaban marcas visibles. Sus cuerpos completaron el viaje. Sus espíritus, no. Lo que las esperaba después no era un final, sino una transformación. Los mercados de esclavos del mundo árabe eran instituciones antiguas, perfeccionadas durante siglos, hasta convertirse en sistemas de una eficiencia aterradora. Cuando los observadores europeos comenzaron a documentarlos, el mercado de El Cairo había funcionado de manera continua durante más de 1000 años. Generación tras generación, los comerciantes perfeccionaron las rutinas: precios, clasificación, inspección. Los compradores llegaban de todo el mundo islámico y más allá: nobles otomanos de Constantinopla, mercaderes persas de Isfahán, hogares adinerados de Damasco y Bagdad, comerciantes del Golfo en busca de sirvientes domésticos. Incluso europeos, a pesar de las prohibiciones oficiales, encontraban formas de participar. Los mercados estaban divididos por categorías: trabajadores no calificados en una sección, trabajadores especializados en otra, sirvientes domésticos en otra, y detrás de pantallas, en áreas restringidas, mujeres destinadas a la venta privada. El proceso de evaluación era metódico. Para quien lo veía por primera vez, la calma era la parte más perturbadora. Los dientes se examinaban primero. El estado dental revelaba la edad y la salud experimentadas. Los compradores podían estimar los años restantes de utilidad solo a partir de los dientes. Luego se revisaba la piel en busca de enfermedades, cicatrices, defectos. El cabello se inspeccionaba por su textura y longitud. Luego todo lo demás. Quienes pagaban los precios más altos exigían las evaluaciones más exhaustivas. Los exámenes eran invasivos, íntimos, realizados con la misma frialdad que un carnicero podría mostrar al juzgar ganado. Los viajeros europeos dejaron relatos tan explícitos que los editores a menudo los censuraban. Un observador británico en la década de 1830 escribió que las mujeres eran obligadas a caminar, girar y presentarse de formas impropias de toda descripción decente. Examinadas con el mismo cálculo frío que un tratante de caballos aplica a una yegua. Los precios variaban según el origen, la apariencia y el uso previsto. Las mujeres comunes se vendían por sumas modestas. Las mujeres con rasgos preferidos alcanzaban precios mucho más altos. Las jóvenes vírgenes de regiones favorecidas podían venderse por el equivalente a varios años de salario. Los precios más altos se pagaban en silencio, a través de agentes que actuaban en nombre de los hogares más ricos. Zanzíbar se convirtió en el mayor mercado de esclavos del mundo del Océano Índico. En su apogeo, aproximadamente 50.000 personas esclavizadas pasaban por allí cada año. La economía de la isla giraba casi por completo en torno al comercio humano. David Livingstone fue testigo del sistema de primera mano. Lo que vio lo transformó para siempre. Escribió que ninguna descripción podía exagerar sus males, que las escenas eran tan horribles que intentó, sin éxito, borrarlas de su memoria. El mercado permaneció abierto hasta 1873, cuando la presión británica forzó finalmente su cierre. Se firmó un tratado. Las subastas fueron oficialmente prohibidas. Pero el comercio no terminó. Simplemente pasó a la clandestinidad. Los barcos navegaban de noche. Las transacciones se trasladaron a las sombras, y lo que ocurría con las mujeres después de ser compradas dependía por completo de quién las reclamara a continuación. Las ventas continuaron fuera de la vista. Las transacciones se movieron a cuartos traseros, patios, residencias privadas. La demanda nunca disminuyó.
Las ganancias siguieron siendo enormes, y donde existe demanda, la oferta siempre encuentra un camino. Lo que les sucedía a estas mujeres tras la compra dependía enteramente de quién las adquiriera y con qué propósito. Los compradores más ricos estaban formando harenes. Los sultanes otomanos mantenían colecciones que sumaban cientos, a veces miles. El harén imperial dentro del palacio de Topkapi, en Constantinopla, albergó hasta 2000 mujeres en distintos momentos de la historia. Gobernadores provinciales y nobles de menor rango mantenían harenes más pequeños, proporcionados a su riqueza. Incluso comerciantes moderadamente exitosos a menudo poseían varias mujeres para el trabajo doméstico y el uso personal. El harén, sin embargo, era mucho más complejo de lo que sugiere la palabra moderna. No se trataba simplemente de acceso, era poder. Era una institución política donde las mujeres competían constantemente por el favor. Dar a luz un hijo para un hombre poderoso podía cambiarlo todo. La madre de un futuro sultán ejercía una influencia que rivalizaba con la de ministros y generales. Así se formaban alianzas, las rivalidades se endurecían, las intrigas se desarrollaban en silencio. El veneno era común. Una maniobra política tan intrincada como cualquiera en la corte oficial se desplegaba tras puertas custodiadas. Para una mujer africana capturada, la entrada en un harén significaba la destrucción deliberada de su antiguo yo. Se le daba un nuevo nombre. Su lengua era prohibida. Su religión era reemplazada. Su pasado era borrado y luego reconstruido en algo útil. Era entrenada sin descanso. Cómo moverse, cómo estar de pie, cómo hablar, cómo servir, qué conductas eran recompensadas, qué errores eran castigados. Con el tiempo no quedaba nada de quien había sido. La persona que su familia había amado dejaba de existir, reemplazada por alguien formado enteramente para la posesión. Un pequeño número de mujeres navegó este sistema con éxito. Muy pocas alcanzaron un poder real. Kösem Sultán gobernó la política otomana desde detrás del trono durante décadas. Comenzó su vida como una niña esclavizada, tomada de una pequeña aldea griega. Hürrem Sultán logró algo casi inaudito. Se convirtió en la esposa legal de Suleimán el Magnífico. La historia las recuerda precisamente porque fueron extraordinarias. El sistema no creó a Kösem Sultán. Destruyó a miles de mujeres para producir una sola excepción. Por cada mujer cuyo nombre sobrevivió, miles más vivieron y murieron sin nombre, utilizadas hasta dejar de ser útiles, y luego descartadas en silencio. Las mujeres vendidas a compradores menos ricos enfrentaron vidas diferentes. Muchas se convirtieron en sirvientas domésticas con obligaciones adicionales. Cocinaban, limpiaban, criaban niños y se sometían cuando se les exigía. No existía el concepto de consentimiento. No había derecho a negarse. La ley islámica sí ofrecía protecciones limitadas, al menos en el papel. Una esclava que daba a luz un hijo de su amo era llamada Walad, madre de un hijo. Ya no podía ser vendida. Su hijo era legalmente libre. Cuando su amo moría, se suponía que ella obtendría la libertad. Pero las protecciones requerían aplicación. En la realidad, la aplicación era irregular. Estos derechos solo se aplicaban después del embarazo. Antes de ese momento, seguía siendo propiedad. Los hijos nacidos de estas uniones eran legalmente libres y a menudo reconocidos. Algunos llegaron a ocupar posiciones destacadas. Varios sultanes nacieron de madres esclavizadas, pero las madres mismas permanecían esclavizadas a menos que fueran liberadas explícitamente. Cualquier intimidad que ocurriera era forzada, nunca elegida, a lo largo de generaciones. Estos hijos se casaron con poblaciones árabes. Los rasgos físicos se mezclaron. La ascendencia africana
se diluyó con cada generación, hasta desvanecerse de la vista, hasta desaparecer. Este fue el borrado final, no sólo de individuos, sino de sus descendientes, no sólo de vidas, sino de cualquier prueba de que esas vidas hubieran existido alguna vez. Si aún estás mirando, quédate, porque esta historia no termina aquí. El comercio árabe de esclavos no concluyó con una abolición dramática. No hubo una proclamación de emancipación. No se libró una guerra civil por él. No existió un momento definitorio en el que el mundo declarara que había terminado. En su lugar, se desvaneció lentamente, a regañadientes. El cambio llegó por presión externa, no por un ajuste de cuentas interno. Las fuerzas navales británicas comenzaron a cerrar las rutas de África Oriental a finales del siglo XIX. La Royal Navy persiguió barcos negreros en el mar. Las administraciones coloniales interrumpieron las redes transsaharianas a medida que las potencias europeas se repartían África entre sí. La presión internacional forzó aboliciones formales a lo largo del siglo XX. Pero el legado que quedó no fueron monumentos, fue la ausencia. Hoy, en Oriente Medio, prácticamente no existen descendientes de los 14 millones de africanos llevados allí. Los hombres fueron castrados. Los hijos de las mujeres fueron absorbidos por las poblaciones circundantes. Su herencia se disolvió hasta que no quedó nada. Por eso, el silencio no es accidental. Es el resultado final del diseño. Las víctimas desaparecieron tan por completo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existieron. No hay películas que cuenten sus historias. No hay festividades que marquen su sufrimiento. Ningún líder pronuncia sus nombres. En 2020, arqueólogos que trabajaban en Libia descubrieron una fosa común. Cientos de restos. El análisis mostró que eran africanos subsaharianos que murieron en los siglos XVIII o XIX. Casi con certeza personas esclavizadas que colapsaron durante el cruce y fueron abandonadas mientras las caravanas seguían adelante. No tenían nombres registrados en ninguna parte. No había descendientes que los reclamaran. No quedaba nadie vivo que los recordara. Sin lápidas, sin memoriales, solo huesos en la arena, prueba silenciosa de una catástrofe que el mundo eligió olvidar. La trata transatlántica de esclavos dejó 45 millones de descendientes que mantienen viva esa historia. La trata árabe de esclavos dejó silencio. Nada más que silencio. 14 millones de personas borradas tan completamente que ni siquiera conocemos sus nombres. La mujer en el mercado, aquella cuyos dientes fueron inspeccionados, cuyo cuerpo fue juzgado, cuya humanidad fue despojada pieza por pieza. Nunca sabremos cómo se llamaba antes de que le quitaran el nombre que su madre susurraba, el nombre que conocía su aldea. Quizá terminó en un harén de El Cairo, compitiendo por migajas de atención de un hombre que la poseía. Quizá vivió en una casa en Bagdad, cocinando y limpiando, llamada siempre que se deseaba. Quizá se desvaneció en un rincón de un palacio en Estambul, olvidada mientras la juventud pasaba. Quizá dio a luz hijos que nunca aprendieron su lengua, que nunca oyeron sus canciones, que nunca conocieron sus historias ni de dónde venía. Quizá murió en el desierto, sus huesos uniéndose a millones de otros a lo largo de rutas que la civilización finge que nunca existieron. Lo que sí sabemos es esto: nada de esta historia sobrevive si no se transmite de manera deliberada. Ella existió, sufrió, soportó lo que ningún ser humano debería soportar jamás. Y durante 13 siglos, millones como ella sostuvieron una maquinaria diseñada para consumirlos por completo. La trata transatlántica de esclavos
Tiene museos, memoriales, días de recuerdo. Esta historia tiene arena cubriendo huesos que nadie identificará jamás. Recuerda a ella no como un número, no como una estadística. Recuerda a ella como la hija de alguien, alguien que una vez rió, alguien que tuvo un nombre antes de que fuera borrado. Ese puede ser el único memorial que estos 14 millones lleguen a recibir. Si esta historia te importó, deja un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y dime en los comentarios qué hora es y desde dónde estás mirando.